buenos días. Dios los bendiga a todos. Bueno, pues muy atentos en el devocional de hoy. Y antes de comenzar, pues démosle gracias a Dios por todo lo que Él hace, por los verdaderos discípulos que Dios está levantando, por el gozo que fue de servir a un Dios poderoso ayer en el Hospital General de Valle, por orar también por aquellos que necesitan de sanidad, por nuestros hermanos que están en los hospitales, tanto de la congregación como a las personas que se les ha visitado. Y precisamente pensando en todo esto, eso nos lleva al título del devocional del estudio de hoy, y es muy confrontador, escúchalo bien, y es: Jesús no murió solo por ti. Jesús no murió solo por ti. ¿Por qué el título del devocional de hoy? Porque vivimos en una cultura de iglesia que tiene una peligrosa tendencia a desconectar la gracia de Dios de su gloria. Nuestros corazones celebran la idea de disfrutar de la gracia de Dios, nos deleitamos en los sermones, en las predicaciones, las conferencias, los libros que exaltan una gracia que muchas veces está centrada solamente en nosotros. Y aunque la maravilla de la gracia merece nuestra atención, si esa gracia se desconecta de su propósito, el triste resultado es un cristianismo centrado en nosotros mismos que no tiene en cuenta el corazón de Dios. Si le pidieras tú a un cristiano promedio que tú conoces, que va a la iglesia el domingo, que resuma el mensaje del cristianismo, lo más probable es que te diga algo así como: el mensaje del cristianismo es que Dios me ama. Y algunos también podrían decir: el mensaje del cristianismo es que Dios me amó lo suficiente como para enviar a su Hijo Jesús a morir por mí. Y por más maravilloso que resulte este sentimiento, ¿es bíblico? ¿No está incompleto si nos basamos en lo que hemos visto en la Biblia? ¿Dios me ama? No es la esencia del cristianismo bíblico, porque si el mensaje del cristianismo es Dios me ama, ¿cuál es su objeto? Dios me ama a mí. Entonces el objeto del cristianismo soy yo. Y cuando buscamos una iglesia con esa idea, pues buscamos la música que me guste, los programas que cuiden mejor de mí, de mi familia. Y cuando hago planes para mi vida, para mi carrera, pienso en lo que da mejor resultado para mí y para mi familia. Y cuando considero la casa donde viviré, el carro que voy a manejar, la ropa que me pondré, la manera en que viviré, pues voy a escoger de acuerdo con lo que sea mejor para mí. Esa es la versión del cristianismo que prevalece en nuestra cultura. Sin embargo, no es el cristianismo bíblico. El mensaje del cristianismo bíblico no es Dios me ama, punto y aparte, como si fuéramos el objeto de nuestra propia fe. El mensaje del cristianismo bíblico es: Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos, su salvación, su gloria y su grandeza. Entonces, Dios es el objeto de nuestra fe y el cristianismo se centra alrededor de él. Nosotros no somos el fin del evangelio, sino Dios. Dios se centra en sí mismo, incluso en nuestra salvación. Recordemos las palabras de Dios en Ezequiel, que Él nos salvó no por nuestro propio bien, sino por el bien de su santo nombre. Hemos recibido la salvación, de modo que su nombre se proclame en todo lugar. Dios nos ama por su bien en el mundo. Esto no nos puede caer como un golpe. Y tal vez te preguntes: bueno, ¿quiere decir que Dios tiene un motivo oculto al bendecirnos?
¿No somos los receptores finales de su gracia? Y la respuesta que da la Escritura es clara. Por cierto, no estamos en el centro del universo. Dios está en el centro del universo y en definitiva todo lo que hace gira en torno a Él. Y si esto es cierto, podemos preguntarnos, si Dios es egoísta, ¿cómo es posible que el propósito de Dios sea exaltarse a sí mismo? Y es una buena pregunta y nos motiva a hacer una pausa hasta que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿A quién más querríamos que exaltara? En el mismo momento en que Dios exalte a otro o a otra cosa, pues va a dejar de ser el gran Dios, digno de toda gloria en todo el universo que es. Debemos guardarnos de las malas interpretaciones en este punto. La Biblia no dice que Dios no nos ame de manera profunda. Por el contrario, hemos visto en la Escritura a un Dios con una sorprendente e íntima pasión por su pueblo. Sin embargo, esa pasión no se centra de modo definitivo en su pueblo, se centra en su grandeza, en su bondad y en su gloria que se hace conocida en el mundo entero, entre todos los pueblos. Desconectar la bendición de Dios de su propósito global es caer en un cristianismo antibíblico que está lleno de egoísmo y que pierde el sentido de la gracia divina. Es una verdad fundacional. Dios nos crea, nos bendice y nos salva a cada uno de nosotros con un propósito radicalmente global. Entonces, si no tenemos cuidado, nos sentiremos tentados a hacer excepciones, nos sentiremos tentados a adoptar pantallas de humo espirituales y a abrazar comodidades nacionales que nos excusan del plan global de Cristo. Además, en este proceso nos encontraremos acomodándonos a planes inferiores que la cultura que nos rodea e incluso la iglesia que nos rodea consideran más admirables, más manejables y más cómodos. ¿Y saben cuál es una de las preguntas más usuales de gente que tiene años en el Evangelio, pero que jamás ha hecho nada por el Evangelio? Es que no tengo el llamado. Y yo me pregunto si de algunas maneras intencionales y de otras inconscientes hemos levantado líneas de defensa en contra del propósito global de Dios para nuestras vidas. No es raro oír a los cristianos decir, bueno, es que no todos estamos llamados a las misiones o a predicar el evangelio, o de forma más específica, yo no tengo el llamado a ir a predicar a cualquier lugar. Cuando decimos esto, casi siempre nos referimos a las misiones, a un lugar específico en el extranjero, como un programa opcional de la iglesia para unos pocos fieles que al parecer tienen el llamado en esa tarea. Y en esa manera de pensar, las misiones son un programa de los santos de la iglesia y algunos selectos son buenos para las misiones y sienten pasión por ellas. Mientras tanto, la gran mayoría de nosotros está dispuesto a mirar las fotos de las misiones, cuando los misioneros vuelven a casa, pero al fin y al cabo, Dios no nos ha llamado a nosotros para eso de las misiones. Sin embargo, ¿a dónde se identifica alguna vez en la Biblia a las misiones como un programa opcional de la iglesia? Acabamos de ver que Dios nos creó a todos, nos salvó de nuestros pecados y nos bendijo para dar a conocer la gloria del Señor en todo el mundo. A decir verdad, el mismo Jesús no solo nos ha llamado para ir a todo lugar, a todas las naciones. Él nos creó y nos ordenó ir a todas las naciones. Sin embargo, hemos tomado esa orden y la hemos reducido a un llamado, algo que solo reciben algunos pocos. Y resulta interesante notar que no hacemos lo mismo con otras palabras de Jesús. Tomamos el mandamiento de Jesús en Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones y decimos, es que esto se refiere a otros.
entonces miramos el mandamiento de Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y decimos, bueno, esto se refiere a mí. Tomamos también la promesa de Jesús en Hechos 1:8, donde dice que el Espíritu nos guiará a los confines de la tierra y decimos, esto se refiere a algunos. Y en cambio tomamos la promesa de Jesús en Juan 10:10 de que tendremos vida abundante y decimos, esto se refiere a mí. En este proceso hemos tratado de manera innecesaria y antibíblica una línea de distinción que le asigna las obligaciones del cristianismo a unos pocos, mientras que mantiene los privilegios del cristianismo para todos. Y de esta misma manera decidimos enviar a otros a llevar a cabo el propósito global del cristianismo, mientras el resto de nosotros se cruza de brazos, solo porque no tenemos ese llamado. Ahora, escuchen bien, sabemos que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, habilidades diferentes, pasiones diferentes y distintos llamados de Dios. A ti y a mí, Dios nos ha dado dos dones, nos ha dotado de distintas maneras. Y sin duda, esto sucedía con los discípulos. Pedro y Pablo tenían diferentes llamados. Sin embargo, se esperaba que cada seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento, sin importar cuál fuera su llamado, asumiera la tarea de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y por esa razón, Él les dio a cada uno de ellos su espíritu y a todos el mismo plan. Hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿por qué no sucede lo mismo hoy en día? En Romanos 1:14 al 15, Pablo habla de ser deudor a las naciones y literalmente dice, estoy en deuda con todos. El lenguaje es profundo. Pablo dice que tiene una deuda con cada persona perdida sobre la tierra. Como pertenece a Cristo, le debe a Cristo al mundo. Toda persona que ha sido salva en la tierra le debe el Evangelio a toda persona perdida de este lado del infierno. Le debemos a Cristo el mundo, desde el menor hasta el mayor, desde el más rico hasta el más pobre, desde la mejor persona hasta la peor. Estamos en deuda. Sin embargo, en nuestro enfoque de hoy en día, de las misiones, nos hemos quitado sutilmente de encima el peso de los perdidos y de un mundo que muere. Nos hemos retorcido las manos con una santa preocupación y hemos dicho, lo lamento, es que no me han llamado para esto. Y el resultado es trágico. Una gran mayoría de las personas que se supone que han sido salvos de la condenación eterna del infierno mediante el Evangelio, ahora se cruzan de brazos e inventan excusas para no testificarle del Evangelio al resto de la gente. Y si no necesitamos cruzarnos de brazos y esperar el llamado a las misiones en el extranjero, y si la razón misma por la cual tenemos aliento es que hemos sido salvos con una misión global, y si ese sentimiento inferior a una participación apasionada en las misiones no le está dando a Dios el lugar que merece al frustrar el propósito mismo por el cual nos creó. Pero, ¿y las necesidades de aquí y de alrededor? Es probable que la respuesta más común que surja entre los cristianos respecto al propósito global de Dios sea, ¿y qué hay de las necesidades aquí? ¿Por qué debemos pensar en otras naciones siendo que en la nuestra hay tantas necesidades? Yo muchas veces oigo esa declaración en versiones diferentes. Es que no necesito ir a todas las naciones porque Dios me ha dado carga por México. Y otros pueden decir, Dios me ha dado carga por Guanajuato, por Estados Unidos. Estas oraciones aparentan ser espirituales, pero cuando las sondeamos,
parecen más bien pantallas de humo. Son pantallas de humo porque la mayoría de nosotros en realidad no está muy preocupado por las necesidades que lo rodean. La mayoría de los cristianos casi nunca hablan del evangelio y la mayoría de las agendas de los cristianos no están cargadas de actividades para alimentar a los hambrientos, ayudar a los enfermos y fortalecer a las iglesias en los lugares más necesitados de nuestro país o comunidades. Están enfocadas en entretenimiento. No me digan ahora que viene aquí en México el 16 de septiembre. Si vieran la cantidad de actividades que se anuncian, de vendimia en las iglesias, de festejar el grito de independencia, de premiar el mejor grito, de vender enchiladas, de vender cualquier cosa, pozole y un buen tiempo de entretenimiento en la iglesia. Aunque hagamos estas cosas, seguiríamos pasando por alto una verdad bíblica fundamental cuando decimos que tenemos carga por México. Como hemos visto en toda la Escritura, Dios tiene carga por el mundo. Entonces, cuando decimos que tenemos carga por México o por Estados Unidos, admitimos que tenemos un poco sentido de la carga de Dios y estamos muy orgullosos por eso. Cuando decimos que tenemos carga por la ciudad donde vivimos, confesamos que tenemos pues menos del 1% de la carga de Dios. Y sin duda hay grandes necesidades. Sin embargo, debemos seguir insistiendo en dividir la gran comisión en una propuesta que sea una cosa o la otra. ¿Quién nos dijo que debemos escoger entre tener carga por Estados Unidos o México o tener carga por el mundo? Basándonos en el propósito de Dios que hemos estado estudiando en la Escritura por semanas, el corazón de cada cristiano no debería consumirse en definitiva por la manera en que podemos dar a conocer la gloria de Dios a todo el mundo. En el mundo son más de 7,000 millones de habitantes y siguen creciendo. Mientras tú estás escuchando este devocional, este estudio, la población del mundo sigue creciendo. Y según las estimaciones, alrededor de la tercera parte del mundo, según, ha escuchado de Cristo o es cristiana. Pero estas estimaciones incluyen a todos los que se identifican como cristianos, ya sea desde el punto de vista religioso, social o político. Pero no son reales, porque más de 3,000 millones de personas no han escuchado jamás de Jesús. Ahora, escucha muy bien esto. Es probable que no todos sean verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, aunque supongamos que lo son, pues nos quedan 4,000 millones y medio de personas que, si el Evangelio es cierto, en este momento están separadas de Dios por su pecado. Y si nada cambia, pasarán la eternidad en el infierno. 4,000 millones de personas. ¿Sí lo has escuchado? A la luz de todo esto que hemos visto en la Escritura, pues de seguro que Dios nos ha dado la gracia para extender su gloria, no solo a áreas de necesidad aquí, sino a áreas de necesidad alrededor del mundo, ni aquí ni allá, sino aquí y ahí. Y en toda esta exposición sobre las misiones, puedes comenzar a pensar, bueno, seguramente pues no está diciendo que todos debemos irnos a vivir a otro país. No, sin duda eso no es lo que sugiero, aunque tampoco lo descarto por completo. Aún así, este es justo el problema. Hemos creado la idea de que si tienes carga por el mundo y sientes pasión por la misión global, debes cambiarte a vivir a otro país. Sin embargo, si tienes carga por Estados Unidos y no sientes pasión por la misión global, te quedas aquí y apoyas a quienes van. Mientras tanto, en contraposición a esta idea, se encuentra la declaración de la Escritura de que sin importar dónde vivamos, aquí o en el extranjero, nuestro corazón debería consumirse con el deseo de dar a conocer la gloria de Dios a todas las naciones.
Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 3, unos siembran, otros riegan, pero la gloria es del Señor. Pero entonces, ¿cuál es la forma de vida diseñada por Dios? Todo esto de tener carga por el mundo puede parecer un poquito de cliché y hasta quizá parezca un tanto hueco. Entonces, ¿qué significa de verdad vivir para la gloria de Cristo en todas las naciones? Mientras seguimos mirando las palabras de Cristo, sondearemos respuestas específicas para esta pregunta. Escúchalo muy bien. Entonces, ¿cómo funcionará esto en tu vida? Al explorar lo que significa una entrega radical a Cristo, yo te invito a que solo dejes que tu corazón quede atrapado, quizá por primera vez, por la probabilidad bíblica de que Dios ha diseñado un propósito global y radical para tu vida. Y te invito a que dejes de lado los razonamientos inferiores que puedan impedir alcanzar ese propósito. Te invito a que consideres conmigo lo que significaría para todos nosotros, pastores y miembros de la iglesia, gastar toda nuestra vida en favor de toda la gloria de Dios en todo el mundo. Y yo sé que parece como idealista impactar el mundo, sin embargo también no parece bíblico. Dios nos ha creado para alcanzar con nuestras vidas un propósito radicalmente global y que le exalte a Él hasta lo sumo. La definición formal de impacto es un contacto contundente entre dos cosas, y Dios ha diseñado nuestras vidas para chocar contra el mundo. Y si esto no es bíblico, sino también posible, existe una vieja máxima según la cual los que dicen que no se puede hacer deberían apartarse del camino de los que lo están haciendo. Y si un idealismo global, apasionado y que exalte a Dios es exactamente lo que se necesita en las vidas de los cristianos hoy en día, y si estos cristianos radicales se juntaran en comunidades de fe, llamadas iglesias, que estuvieran rendidas al propósito para el pueblo de Dios, que ha sido primordial desde el comienzo de los tiempos, tal vez, solo tal vez juntos podríamos ver el logro de ese propósito. Y esto, escucha bien, es lo que Dios me ha mostrado. Te he bendecido para mi gloria, no para que tengas una vida cómoda, con una gran casa y un bonito carro, no para que gastes fortunas en vacaciones, educación o ropa. Esas cosas no son malas, pero te he bendecido para que las naciones me conozcan y vean mi gloria. Toda mi vida yo he desconectado por completo las bendiciones de Dios de su propósito. Y ahora yo me doy cuenta de lo que nunca antes había visto. Dios me ha bendecido y te ha bendecido a ti para mostrar su misericordia y su gracia. Para esto, Dios nos da ingresos, educación y recursos. Dios nos salvó para que la gente lo conozca y nos bendice para que toda la tierra vea su gloria. Por eso necesitamos saber cómo unirnos a fin de cumplir el propósito de Dios. Sin importar en qué país vivamos, qué habilidades poseamos, qué clase de educación tengamos, ni qué clase de salario ganemos, Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros que hagamos discípulos, y ese es el medio por el cual Él impactará al mundo. Y por cierto, Jesús nos ha invitado a unirnos a Él en la misión sorprendentemente sencilla de esparcir el Evangelio a todas las naciones, gastando nuestras vidas por el bien de los otros y para la gloria de Dios. Hemos visto que Dios nos bendice para que su gloria se conozca en todas las naciones. Sin embargo, queda pendiente una pregunta de suma importancia. ¿Cómo damos a conocer la gloria de Dios a todas las naciones? Si Dios nos ha dado su gracia para que podamos llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿cómo lo hacemos? ¿Salimos a las calles y comenzamos a proclamar la gloria de Dios de alguna manera? ¿Todos debemos ir a otras naciones? Si vamos, ¿qué hacemos al llegar ahí?
¿Qué forma adquiere todo esto en nuestra vida diaria? Y en ese sentido, Jesús tiene mucho para enseñar. Si quedáramos librados a nosotros mismos en la tarea de llevar el Evangelio al mundo, pues de inmediato comenzaríamos a planear estrategias innovadoras, humanas, y a elaborar complicados esquemas. Organizaríamos convenciones, desarrollaríamos programas, crearíamos fundaciones, conseguiríamos los nombres más sobresalientes para atraer a las multitudes más destacadas a las actividades más importantes, comenzaríamos mega iglesias, patrocinaríamos mega conferencias, haríamos lo que hacemos hoy en día, cosas del mundo. Sin embargo, Jesús es muy diferente a nosotros. Con la tarea de llevar el Evangelio al mundo, Él anduvo por las calles, por los caminos poco frecuentados de Israel, buscando a unos pocos hombres. Lean Mateo 4, 23 y 24. Y no entiendan mal, Jesús no era un improvisado respecto a su misión. Él estaba iniciando una revolución, pero su revolución no giraba en torno a las multitudes, sino alrededor de unos pocos hombres. No giraba en torno al mérito o a la posición que tenían las personas, porque él evadía cualquier propósito o cualquier título o gran nombre, los aplausos y la popularidad en su plan para cambiar por completo el curso de la historia. Lo único que quería era unos pocos hombres que pensaran como él, que amaran como él, que vivieran como él, que enseñaran como él y que sirvieran como él. Lo único que necesitaba era revolucionar los corazones de unos pocos, y eso impactaría el mundo. Imagina a Jesús mientras se prepara para ir a la cruz. Al orar al Padre, Él recuerda su ministerio en el mundo y comienza diciendo en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y luego describe esa obra. Lo que nos conmueve en esta oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan es que cuando Jesús resume su obra en la tierra, Él no comienza recordando todos los grandes sermones que predicó, ni toda la gente que vino a escucharlo. No habla de los milagros asombrosos que realizó al darle vista a los ciegos, al hacer que los paralíticos caminaran, al alimentar a miles de personas con el mínimo de comida. Ni siquiera menciona la resurrección de muertos. En cambio, habla repetidas veces del pequeño grupo de hombres que Dios le había dado en este mundo. Ellos eran la obra que Dios le había dado. De manera muy literal, eran su vida. Cuando leemos el capítulo 17 de Juan, no podemos evitar sentir la intensidad del afecto que Jesús tenía por este grupo de discípulos y la seriedad de la inversión que había hecho en sus vidas. Considera esta muestra de la oración de Jesús al Padre respecto a sus discípulos, resumiendo lo que Él dice en Juan 17, del 6 al 19. Él dice: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús vivió por ellos. Durante su ministerio terrenal, pasó más tiempo con estos 12 hombres que con todas las personas del mundo, una al lado de la otra. Y cuando lo pensamos, esto es sorprendente de verdad. Al final del tiempo del Hijo de Dios en esta tierra, Él había puesto
todo su empeño en las relaciones con estos 12 hombres. En medio de su oración hasta mencionó al que se había perdido, a Judas. Entonces, ahora quedaron 11, y esos son 11 hombres, eran el pequeño grupo con la responsabilidad de llevar adelante todo lo que había comenzado a Jesús. Por eso cuando a mí me preguntan en lo personal, ¿y no le preocupa que la iglesia no crezca en número? Le digo, no, me preocupa que no crezca en madurez, en discípulos. Luego de su oración en el aposento alto, Jesús fue a la cruz y murió ahí. Más tarde se levantó de la tumba y se les apareció a sus discípulos. Y en Mateo 28 capta uno de los momentos finales de Jesús con ellos. Los 11 se reunieron a su alrededor y Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Después de pasar a propósito su vida en la tierra junto a estos hombres, Jesús les dijo: ahora ustedes vayan y hagan lo mismo con los demás. La mega estrategia de Jesús: hacer discípulos. Cualquier cristiano puede hacer esto. No necesitas alguna habilidad especial ni poco común para ser discípulos. Un verdadero cristiano hace discípulos. No necesita ser un pastor exitoso ni un líder con carisma para hacer discípulos. No necesita ser un gran comunicador ni un pensador revolucionario para hacer discípulos. Por eso Jesús dice que todo cristiano debe hacerlo. Una de las consecuencias involuntarias de las estrategias de hoy en día de las iglesias que giran alrededor de las actuaciones, los lugares, los programas y los profesionales es que en alguna parte del camino la gente queda fuera del cuadro. Sin embargo, de acuerdo con lo que dijo Jesús, la gente es el método de Dios para ganar el mundo para sí mismo. Gente que Jesús ha transformado de manera radical. Gente que no está marginada y que se sienta en una silla los domingos mientras mira a los profesionales que se ocupan del ministerio entreteniéndolos. Gente que recibe capacitación los domingos para participar en el ministerio todos los días de la semana. Gente que tiene las características y la libertad para hacer precisamente lo que hizo Jesús y lo que nos dijo que hagamos: hacer discípulos. Este es el cuadro, el plan de Cristo. No depende de tener los programas adecuados, ni de contratar a gente profesional apropiada, sino de ser las personas pertinentes y de construir una comunidad de gente así, que comprenda que todos estamos capacitados para llevar adelante el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí lo entiendes? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, quítate la idea de que Jesús murió solo por ti. No, Él también murió para darte una comisión. Si hacer discípulos es el plan de Cristo y es accesible, al igual que lo esperado de todos nosotros, ¿cómo lo hacemos? Si lo piensas, es sorprendente que no tengamos una clara comprensión de lo que significa ser discípulos. Este es el último mandamiento registrado que Jesús le dio a sus seguidores antes de dejar la tierra. Es la misión central que Cristo le dio a su iglesia antes de partir al cielo. Pero, si les preguntaras a los cristianos qué significa ser discípulos, es muy probable que te encontrarás con pensamientos confusos, respuestas ambiguas, o sea que le dan rodeos y ni saben lo que están diciendo, y hasta algunas miradas en blanco.
Y quiero ser sincero, así estaba yo. Y en algún sentido todavía estoy. Cuanto más leo los evangelios, más me maravillo ante la genial sencillez de lo que hacía Jesús con sus discípulos. Mi mente tiende a vagar en busca de sueños grandiosos y de estrategias intrincadas, y yo me quedo maravillado al ver a Jesús caminando de manera sencilla, paciente junto a estos hombres. Jesús hace que recuerde que los discípulos no se producen en serie como si fuera fábrica. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo verdaderos, comprometidos y sacrificados, no se hacen de la noche a la mañana. Hacer discípulos no es un proceso fácil, es fatigoso, es cansado, es complicado, es lento y hasta doloroso algunas veces. Tiene todas estas características porque se basa en relaciones. Jesús no nos ha dado una fórmula fácil que se sigue paso a paso para impactar a las naciones para su gloria. Nos ha dado gente y nos ha dicho: vivan para ellos, ámenlos, sírvanlos y guíenlos para que me sigan y guíenlos para que lleven a otros a seguirme. Y en ese proceso multiplicarán el evangelio hasta los confines de la tierra. Para ver lo que esto significa, consideremos una vez más las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos, pero también que van dirigidas a ti y a mí. Debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos enseñarles a obedecer todo lo que mandó Jesús. Y todo eso trae como resultado pues la multiplicación de gente que disfruta de la gracia de Dios y extiende su gloria por el mundo. En primer lugar, conforme a lo que dijo Jesús, para ser discípulos es necesario ir, es necesario llevarles el evangelio a las personas, a donde viven, donde trabajan, donde juegan, donde están con las personas enfermas, donde están presos. Es lo que debemos de hacer. Hacer discípulos no es un llamado para que los demás vengan a oír el evangelio y se sienten en la iglesia, sino que es un mandamiento a ir y entregarles el evangelio. Es un mandamiento a vivir y hablar el evangelio en todo momento y en todo contexto donde nos encontremos. Hacer discípulos no tiene que ver con un programa ni un suceso, sino con una relación. Al dar el evangelio impartimos vida, y esa es la esencia de hacer discípulos, es compartir la vida de Cristo. Y por esa razón, hacer discípulos no es solo ir, sino también bautizar. El bautismo es la representación pública, clara y simbólica de la nueva vida que tenemos en Cristo. Como se ilustra en el bautismo, hemos muerto en Cristo, muerto a nuestro pecado, a nosotros mismos, y hemos resucitado a una nueva vida con Él, como dice Romanos 6, del 1 al 4. El bautismo también representa nuestra identificación de unos con los otros en la iglesia. Nos une como hermanos que tienen en común la vida de Cristo, como Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 12, del 12 al 13. Hacer discípulos implica invitar a la gente a formar parte de una comunidad de fe donde verán la vida de Cristo en acción y experimentarán el amor de Cristo en persona, como dice Efesios 4, del 4 al 6. Formar parte de una comunidad de fe implica estar expuestos a la vida de Cristo. Y no solamente implica estar expuestos a la vida de Cristo, sino a reproducirla en otros. Así como nos identificamos con Cristo y con su iglesia en el bautismo, pues ahora compartimos la vida de Cristo unos con otros. Para terminar, para concluir, ¿a quién puedes tú
que estás escuchando, mostrarle la vida de Cristo de manera deliberada, intencional y sacrificada. Esto es fundamental al hacer discípulos. Y solo multiplicaremos el Evangelio cuando les permitamos a otros acercarse lo suficiente como para ver la vida de Cristo en acción en ti y en mí. Y quiero dejarte con esta pregunta. Mañana agárrate. ¿Eres un receptor o eres un reproductor? ¿Eres un receptor o eres un reproductor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos estás enseñando, Señor, con mucha paciencia, con mucho amor, lo que de verdad significa ser un discípulo tuyo, un hijo tuyo. Lo que en verdad significa, Señor, y darnos cuenta de que no moriste solo por nosotros, para que estemos sentados esperando morir para irnos al cielo, sino moriste por nosotros para darnos una gran comisión, una gran tarea aquí en la tierra, de ir y reproducir tu vida en otros, enseñándoles todas las cosas, bautizándoles, haciendo discípulos, Señor. Por eso nos gozamos, Señor, cuando tenemos la oportunidad de ir a las comunidades, a los hospitales, a la prisión, Señor, a todo lugar, y no estar confinados solamente en 4 paredes. Porque el verdadero evangelio es ese, es ir y mostrar tu amor. Yo me gozo cuando veo a los hermanos en acción, mostrando tu amor, sirviendo, Señor, siguiendo el ejemplo que tú nos diste, porque tú no viniste a ser servido, sino a servir, a dar tu vida en rescate por otros. Y nos gozamos, Señor, cuando a pesar de cualquier cosa, del clima, la lluvia, lo que sea, Señor, nada puede detener tu obra, porque tu misericordia es imparable, Señor, para toda persona que lo necesita. Señor, y hoy nos unimos en oración por todos aquellos que están enfermos, necesitados de la gracia, y todos necesitamos de tu gracia. Pero hay algunas personas que necesitan, Señor, algo más de tu gracia, la sanidad. Y te rogamos por ellos, Señor. Tú conoces cada persona, tú conoces cada situación, y sabemos de que tú siempre respondes a la oración unida de un pueblo unido, porque tú lo dijiste en tu última oración en Juan 17, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y cuanta más unidad haya en el pueblo, Señor, pues más el mundo va a creer de que tú nos has enviado. Más el mundo va a creer que somos tus discípulos, como tú lo dices en Juan 13:35, cuando nos amemos los unos a los otros, todo el mundo sabrá que somos tus discípulos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues llevando el evangelio y algo más. Conmueve, Señor, ver los corazones, los rostros de gente que está fuera de los hospitales esperando una noticia de sus familiares que están internados enfermos, esperando que tú muestres ese amor maravilloso en ellos, Señor. Señor, gracias porque tú nos muestras tu amor cada día, cuando vemos la naturaleza, cuando nos podemos levantar y respirar, cuando podemos tomarnos un café, Señor, cuando podemos hablar, cuando podemos caminar. ¿Cuánta gente no desearía hacer eso y no puede? Por eso tu misericordia es nueva cada mañana. Que la valoremos, Señor. Que la valoremos y que nos quitemos ese falso orgullo de creer de que Jesús murió solo por mí. Y que hoy nos demos cuenta, como dice tu palabra y como tú nos lo enseñas, Jesús no murió solo por ti, solo por nosotros, sino para que todo el mundo crea, para que llevemos tu palabra, Señor. Nos has dado una gran comisión que debemos de cumplir. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, como tú lo prometiste, que seamos obedientes, que seamos verdaderos hijos, que obedezcamos las órdenes de un Padre amoroso
y que nos demos cuenta del privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos para cumplir esa gran comisión, y que derribemos ese orgullo falso de creer de que todo gira alrededor de nosotros, y que cada oyente que está escuchando, Señor, al igual que yo, nos demos cuenta: Jesús no murió solo por ti. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.